Hay un Domingo Sasalgo que es oriundo de María Teresa, y aquel Domingo Sasalgo quiero recordar primero. Por ejemplo, estudiaste allá en la primaria, compartiste hasta qué tiempo esa vida allí en el querido María Teresa. Sí, yo dejé María Teresa a los 19 años, vine a Venado Tuerto a trabajar y con la idea de estudiar. Como a veces pienso, digo, vine con una valijita chiquita, con unas poquitas pilchas, pero llena de sueños, ¿viste? Sueños que con el correr del tiempo se fueron concretando, tomando forma, materializándose aquí en esta querida ciudad de Venado. Es un poco el tema. Y en María Teresa hice toda mi primaria en la 797 Fiscal, se llamaba en aquel tiempo, Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, y el ciclo básico comercial en la recién creada escuela que después fue Escuela de Comercio, creo que número 226. Y después completé los 2 años que faltaban para ser perito mercantil, estudiando libre en la escuela de Hugues, en la Escuela de Comercio de Hugues, donde mi esposa trabajaba como profesora de matemática. ¿Y en qué momento decidiste cambiar de rumbos y entrar por el mundo del periodismo, del folclore? ¿Cuándo fue ese punto de inflexión en tu vida? No, yo desde muy pequeño, o sea, desde, qué sé yo, te diré 9, 10 años, me fascinaba escuchar radio. La radio y esta idea de la imaginación que promueve la radio fue fundamental. Uno escucha radio y se crea mundos, ¿no? En la imaginación. Bueno, eso pasó conmigo y de a poco fue creciendo en mí la vocación, si se quiere decirlo así, o por lo menos la idea de algún día poder trabajar en radio. Yo vine a esta ciudad en 1967 y la emisora, LT29, apareció en el aire recién en 1970. Y bueno, yo cuando me enteré que se instalaba una radio en Venado, lo primero que hice fue presentarme en el lugar ahí en Iturraspe 777 y decirle, yo quiero ser locutor. Por supuesto, ni bolillas que me dieron, pero con el correr del tiempo y en base a insistencia, etcétera, allá por 1974 empecé a hacer mis primeras intervenciones ya en radio. Y después no paré hasta 2013 en que me jubilé. Háblame de ese momento, ¿no? ¿Cómo surgió Folclorama? Porque entraste a la radio con esa vocación y con ese sueño de establecer esa comunicación tan mágica y maravillosa que hace la radio, es muy cierto lo que decís. Pero ahí aparece también ocupar el espacio que era muy importante, que es el difundir nuestra música folclórica. Sí, digamos que paralelamente a mi vocación por ser hombre de radio, estaba la vocación por ese sector de la cultura, el que llamamos folclore, que estaba en su apogeo. Recordarás la famosa década del 60, a la que se llamó el boom del folclore. Bueno, yo también estuve imbuido de eso. Y allá por el año 71, el Club Jorge Newbery tuvo la feliz idea de crear un festival que se llamó Abrazo Celeste y Blanco. Y bueno, yo participé, siendo muy jovencito, del grupo de tareas que llevó adelante el festival, que tuvo 4 ediciones. Y bueno, mi debut como presentador, como conductor, como maestro de ceremonia, dale el nombre que queramos, se produjo en la 3ª edición del festival, que fue en 1973. Y entonces 2 personas que han sido tan valiosas también para la cultura de Venado, ninguno de las 2 está ya en este plano, que son Mirla Yavali y Roberto Ledesma, me dijeron, así nomás, vos conducís que nosotros te hacemos los libretos. En aquel tiempo se trabajaba mucho el libreteado. Claro. Y tuve autores de dibujo para mis libretos, una cosa increíble. Y eso me fortificó, me dio fuerza, me agrandé, como podríamos decirlo, ¿no? Y entonces al año siguiente, en el 74, ya después de cajón de que yo conducía. Y ahí creo que la gente que estaba en el LT29 prestó un poco de atención en mi persona, y así fue como en el 74 pude, después de darme una prueba,
pude ingresar como locutor suplente del servicio informativo. Y de a poco fui tomando otras cosas. Y en el 76, y fíjate vos en qué fecha, en julio, ¿te suena 24 de marzo del 76? Sí, día catastrófico, claro que sí. Bueno, ese día yo, en las radios estaban todas en cadena con Radio Nacional. Bueno, ese día yo aproveché para armar el primer esquema de cómo iba a funcionar Folklorama. Un programa que ya venía de antes, que lo había conducido desde el nacimiento de la radio Danilo Corso, y Danilo se había retirado ya de la radio y había quedado como huérfano el programa. Y en la radio me dicen, don Ilmar, me dice, usted que estuvo ahí en el Celeste y Blanco, ¿no le gustaría? ¿Qué? ¿Cómo que no me va a gustar? Y ahí nomás, el primer día hábil de abril, salió al aire Folklorama conducido por mí. Yo no me acuerdo bien hasta qué año funcionó Folklorama, en que en un determinado momento la dirección de la radio consideró que estaba pasado de moda y lo levantó. Y eso daría lugar a que un año y pico después naciera Memoria del Grillo. Y vos hablabas, por ejemplo, de ese oficio de presentador, y recuerdo que don Enrique Arloro, el querido, también hace poco se nos fue Enrique Arloro, hablaba de palquero. Él decía los palqueros. Claro, Enrique y Leopoldo Giacomelli eran locutores palqueros, eran los que presentaban a las orquestas de tango. Claro. Sí, en aquel tiempo no se decía escenario, se decía palco. Y el locutor palquero tenía que aguantársela, tenía que improvisar, tenía que ser creativo, un oficio, yo te digo, entre la variedad de posibilidades que te da la profesión de locutor, a mí la que más me gusta es la del palquero, la del conductor de espectáculo. Es donde yo me siento más cómodo. Bueno, y ese Sayago, locutor, presentador, conductor de programas, empieza a ser también investigador, porque yo recuerdo, por ejemplo, tu vinculación con don Lázaro Flurí para hablar de folclore, ¿no? Y así traerlo, ¿no? Folclore desde el punto de vista de la disciplina, de la disciplina científica, llamémosle, sí, creo que fue don Lázaro, como le decíamos, estuvo una vez en Venado, no, estuvo 2 veces estuvo en Venado Tuerto. Era un gran sabedor de la disciplina folclore. Fue un buen empujón para mí en la idea de ponerme también a investigar. Tarea que hice simultáneamente con la radio, una tarea puramente vocacional, ¿no? Durante un tiempo largo, de forma autodidacta, es decir, leyendo trabajos de gente que había trabajado o trabajaba en esa disciplina. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta que estaba, si se quiere, cercado, por decir de una manera, por mi falta de preparación académica. Es decir, yo no tenía el secundario nada más. Y había cosas que se presentaban en ese trabajo que no llegaba a entenderlas totalmente, y dije, bueno, es hora de que me ponga a estudiar, hacer ¿cómo se llama? Una carrera que me preparara para ser un investigador como corresponde, con todas las leyes, con marco teórico, con un montón de cuestiones que yo no tenía. Y bueno, así fue cuando me decidí a estudiar antropología. Ahora bien, entonces esta vocación por el estudio, por la raíz, por el significado del hecho folclórico, como ciencia, que te lleva a ser investigador, a recorrer caminos que van hacia nuestros ancestros, hacia nuestra historia, de pronto tiene alguna contradicción o no para vos en tu mirada con lo que es, por ejemplo, la introducción de la electrónica en los grupos que hacen folclore, de las melodías románticas, en fin, esto que de alguna forma significó la irrupción de los nocheros, por ejemplo. ¿Significó algo para vos? Algunos han sido muy críticos diciendo eso ya no es folclore, eso ya es otra cosa. ¿Cómo ves este tema, Domingo? Lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista científico, todo lo que me acabas de decir está muy bien, porque la cultura es dinámica. En el sentido común está muy afirmada la idea de lo tradicional como algo que no se puede mover, que
se creó en algún momento de esa forma y hay que continuar repitiéndolo de la misma manera. Y si nos afirmamos en ese concepto, y no habría creación. Por eso es que la incorporación de otros elementos, por ejemplo, si hablamos de la música folclórica, está bien, forma parte de la evolución y forma parte del tiempo en el que se está llevando a cabo ese fenómeno. Me gustaría que me digas así, si te aparece algún cantante, algún grupo folclórico que más te entusiasme, que más te guste, algún tema que más te impacte. ¿Podemos hacer mención de estas cosas? Sí, cómo no, sí, por favor, sí. Que como hay una enormidad de obras magníficas, maravillosas, eternas. Dentro de lo que llamemos género folclórico, una de las digamos, hay una especie musical que lleva la delantera, que es la samba. Son incalculables la cantidad de zambas que hay. A mí una de las que más me gusta y lo que vengo manteniendo a través del tiempo el favor hacia ella es la samba La Pomeña del Cuchi Leguizamón y de Manuel Castilla. ¿Y grupo, cantante? A mí en grupos de los que llamaríamos en grupos vocales me ha gustado y me sigue gustando, y no lo encuentro pasado de moda para nada, el grupo Los Trovadores, que nació en Rosario y pasó por varias etapas, pero siempre fue de un nivel altísimo y con un repertorio maravilloso realmente. Me ha gustado también los Huancahuá, que fueron tan novedosos en el momento en que hicieron su aparición en el escenario de la música folclórica. Vos me preguntabas por cantores también. A ver. Cantores, alguien que se sigue manteniendo en mi gusto a través de los tiempos, a pesar de que hace muchos años que ya no está en este plano, es Jorge Cafrune. Claro. Siempre me pareció que reunía ese famoso sabor, ¿viste? El famoso sabor folclórico, el sabor de la tierra, ¿viste? Unido a una buena técnica guitarrística, unido a una voz así muy profunda, muy casi tosca, que también le daba ese vigor, entre comillas, folclórico, y además un intérprete, digamos, expresivo hasta la vereda del frente, realmente increíble. Y lo sigo escuchando como hace tantos años atrás, ¿no? Bueno, y el ping-pong, rápido, ahora pasa por preguntarte por un locutor, un hombre de radio que también referencia como de los mejores. Sí, bueno, a mí me han gustado mucho por su manera de conducir programas, a lo mejor no tanto como locutores comerciales. Me ha gustado mucho siempre Antonio Carrizo, un hombre de una cultura impresionante, y también el que te mencioné antes, Héctor Larrea, pero también un hombre que fue locutor muchos años, y sobre todo locutor de radio, porque las veces que lo vi en televisión no me gustaba, es el peruano Hugo Guerrero Martínez, que vivía acá en la Argentina, que manejaba, que impuso una forma distinta de hacer radio. Larrea y Carrizo eran locutores un poquito a la vieja usanza, un poquito gritones, un poquito rápidos al hablar, y Guerrero Martínez impuso la versión pausada, con los matices de las voces hacia lo grave, pero sobre todo, dije pausada, sobre todo Guerrero Martínez enseñó a usar las pausas, los silencios, correcto. El valor de los silencios. Es así. ¿No? Que es para el receptor, el que escucha, tenga tiempo de darle valor a lo que está escuchando. Bueno, en eso Guerrero Martínez fue un maestro. Un maestro. Bueno, quiero hablar del Domingo Matías Sayago hoy en su actualidad. ¿Sigue haciendo radio, algún programa? ¿Qué es de la vida de Sayago hoy? La gente pregunta y hay muchos mensajes que llegan y quieren, además de felicitarte y desearte lo mejor, quieren saber del hoy de Domingo Matías Sayago. El hoy de Domingo Matías Sayago es vivir lo más tranquilo y pacífico su ancianidad. No se olviden que tengo 77. Vivo mi ancianidad, estoy muy limitado por mi visión, mi escasa visión, casi una ceguera. No digo que estoy ciego, pero estoy con una visión absolutamente disminuida, que me impide prácticamente leer, que es una de las cosas que más he hecho en mi vida, leer.
Leo con mucha dificultad y muy poco debido a esa dificultad. Por lo demás, sigo escuchando música, ya no estoy haciendo radio. Hice hace 2 años atrás, cuando me jubilé en el 2013, inmediatamente, por esas casualidades, se puso al aire FM Ciudad, la emisora de la municipalidad. Y Memoria del Grincho, a la 1 de la tarde, el 26 de abril de ese año, la primera emisión al aire de esta radio, fue la que inauguró la radio. Y estuve así, haciendo lunes a viernes Memoria del Grincho, hasta la pandemia. Durante la pandemia me guardé, por razones lógicas, 2 años. Y volví ya con otra idea de no exigirme tanto, porque 2 horas por día, lunes a viernes, es una exigencia bastante grande. No solamente la permanencia 2 horas ante el micrófono, sino el tiempo que yo siempre le dediqué previo a la formación, a la elaboración del programa. Nunca me gustó salir así a poncho. Algunas veces lo he tenido que hacer por razones de tiempo, pero por lo general siempre produje los programas antes. Bueno, cuando volví de la pandemia, volví los sábados con 3 horas, digamos, como para equilibrar lo que venía haciendo, en los sábados, de las 2 de la tarde a las 5. Bueno, en la emisora hubo varios problemas durante el tiempo que estuve, y un buen día dije, bueno, basta, ya mi vida radiofónica ya está cumplida. Lo que quería hacer ya lo hice. Y dejé, hace como agosto de este año, hace 3 años que dejé. La verdad, por cierto, hablas de ancianidad y hablas de que ya no estás haciendo radio, pero la voz tuya tiene aún esa impronta juvenil y fresca que realmente llama la atención. Uno te escucha hablar y suena el mismo sayago que uno escuchaba en Folclorama, aquí por LT29 hace tantísimos años atrás. Eso realmente es muy valioso y entiendo que te tiene que gratificar y mucho. Absolutamente, es un don, realmente es un don. Fíjate vos, a mí me pasa, yo estoy viviendo ahora bastante lejos del centro de la ciudad y debo recurrir a auto de alquiler, a un remis. Y subo a un remis y digo, lléveme a tal lugar, y la persona que el chofer o la mujer que conduce el auto, uy, esa voz, dice, yo he escuchado esa voz. Y hay gente que me dice, pero usted es fulano de tal. O me ocurre cuando entro a un negocio, a un comercio, yo conservo la costumbre de saludar, buenos días, y los circunstantes, se dan vuelta y me miran, porque es como que les llama la atención mi voz. He logrado conservar el timbre de la voz y la potencia de la voz. Yo no sé si vos recuerdas, Julio, yo tuve una grave infección en las cuerdas vocales allá por 1979, sí, en el 70 o en el 70, sí, en el 79, sí. A raíz de una operación quirúrgica en la boca, me extirparon las 4 muelas de juicio. Me lesionaron las cuerdas vocales y estuve casi 2 años sin poder hacer locución. Fui recuperando de a poco la voz, pero me llevó 2 años recuperarla para trabajar. Con la Sociedad Argentina de Locutores, nuestro gremio, me puso en las mejores manos especializadas en el tema de la laringología del país. Y entre esas manos especializadas y un par de fonoaudiólogas acá en Venado, recuperé la voz. Y yo te podría decir que mejor que la que tuve anteriormente. La verdad que sí, excelente. Y me he cuidado mucho siempre la voz, siempre me he cuidado mucho. Por eso he llegado a esta altura de mi vida con la voz que tengo. Y hoy, con de la cual me siento muy feliz. Y bien, ¿cómo fue esa última expresión? Me siento muy feliz. Buenísimo.